Bienvenido Jorge Montañez, precandidato del PRI en Motul a la alcaldía. Adelante con tus propuestas, coméntanos. Muchas gracias por la invitación y pues la primera acción que vamos a tomar en Motul y a petición de la gente es tener un palacio de puertas abiertas hacia toda la ciudadanía y el servicio de tanto lo personal como de los funcionarios que sea directo. Y una de las principales acciones que tenemos o la principal fuente donde estamos empleando todo nuestro empuje es hacia la salud, que en el caso de nuestro Motul está abandonado en estos momentos, viendo igual por las personas de la tercera edad, por los discapacitados, que es nuestro principal objetivo. Otra igual es en la cuestión de la educación para los jóvenes, tratando de llevar un módulo de la Universidad de Yucatán para que tengan la facilidad de estudiar, ya que es muy difícil para ellos viajar hacia la ciudad de Mérida. Cuanto al deporte, mejorar las instalaciones que están igual en abandono, mayor seguridad pública, que es una de las peticiones más fuertes, mayor o mejor servicio del sistema de agua potable, ya que el actual cuenta con 45 años de existir y ya no le da el abasto suficiente hacia la ciudad. También tenemos pensado trabajar para todos aquellos que se quieran integrar hacia el municipio para sacarlo adelante y sentirnos orgullosos de nuestro Motul muy querido, que actualmente estamos en un retroceso, pues porque no hay el trato directo hacia la gente. Sí, igual nos pide mucho la parte de las calles, de alumbrado público, mayor fuente de empleo, servicios para el campo, mayor apoyo para el campo. En fin, en todo eso vamos a trabajar duro, hombro a hombro con toda nuestra gente, ahí sin distinción de partido ni de religión. Es trabajar con un palacio de puertas abiertas para los motuleños y por los motuleños. Pues muy bien, Jorge, coméntanos algo más telegráficamente sobre la fusión de policía municipal y estatal. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, es algo, yo creo que en su momento sería bueno para tener una policía mayor capacitada y pues con mayores elementos que puedan dar un buen servicio hacia la ciudadanía y sus comisarías. En el caso de Motul tenemos 19 comisarías y la cabecera, entonces sí necesitamos pues bastantes elementos y esa es una carga muy fuerte para la administración, ¿no? Sería ver de qué manera podemos pues alternarlo o trabajar en conjunto más que nada con la Policía del Gobierno del Estado. Muy bien, Jorge Montañez, pues bienvenido, ya estaremos platicando próximamente. Muchas gracias. Continuamos.